Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 24 para iniciar esta meditación. El tema es nuestra actitud en medio de lo incomprensible. Voy a dar lectura al versículo 22 al 24. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pueden sentarse. Acabamos de leer un momento terrible para el apóstol Pablo y para Silas, dos siervos de Dios que estaban sirviéndole y haciendo su voluntad. Existen muchos sufrimientos, muchos tipos de sufrimiento. Puede ser que suframos por nuestros descuidos, por nuestras imprudencias, por malas decisiones o por consecuencias de pecado. Pero también, hermanos, muchas veces padecemos y tenemos sufrimiento por la soberanía de Dios, aún viviendo y estando en la voluntad de Dios. Cuando estos hombres llegaron a Filipos, que es donde estaban, estos hombres llegaron por guianza de Dios y en obediencia a Dios. Vamos a ver un poquito del contexto para entender lo que estaban viviendo estos hombres. Fíjense que Pablo y Silas atravesaron Asia, pero en el versículo 6 de este capítulo 16 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No era el momento de Dios para Asia, pero es maravilloso ver la sensibilidad en el corazón de estos hombres, cómo Dios los podía guiar y cómo ellos obedecían a Dios. Ellos no le cuestionaron a Dios diciendo: pero Señor, ¿por qué si tú nos has mandado a predicar a todo el mundo? Ellos no le cuestionaron, no se rebelaron, ellos fueron humildes de corazón, ellos fueron nobles, obedeciendo la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. ¿Y cómo necesitamos nosotros entender la voluntad de Dios? Tener oídos para oírle y corazón para entenderle, porque parecía algo bueno, pero no era el tiempo de Dios para Asia. Y en el versículo 7 dice: y cuando llegaron a Misia, otra ciudad de Asia, intentaron ir a Bitinia, que era otra ciudad, pero miren, pero el Espíritu no se los permitió, no se lo permitió. ¿Cómo necesitamos aprender a humillar nuestra voluntad a la voluntad de Dios? ¿Cómo necesitamos poder entender la guianza de Dios? A veces creemos que todos los impulsos que nos vienen son la voluntad de Dios. Pero miren, hermanos, ellos intentaron ir a Bitinia, o sea, ellos tenían el deseo de ir a Bitinia. Pero qué maravilloso, el Espíritu Santo no se lo permitió. Y así es, hermano, muchas veces nos guiamos solamente por corazonadas, o nos guiamos solo porque creemos que es la voluntad de Dios, o porque estamos haciendo la obra de Dios, creemos que entonces ahí está el sello de Dios. Pero hermanos, aquí podemos ver cómo aún en el servicio de Dios necesitamos un corazón abierto, un corazón sensible, un corazón humilde, para que sea Dios el que nos guíe. Dios nos quería en Macedonia, Dios nos quería fuera de Asia y ya comenzando Europa. Versículo 9 y versículo 10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Y luego, en los versículos siguientes, se nos habla que llegaron a la primera ciudad de Macedonia, que era Filipos. Ellos comienzan allí a predicar, seguros que estaban en la perfecta voluntad de Dios. Dios comienza a usarlos, ellos comienzan a predicar junto al río, y ahí se convierte
bautiza, se convierte su familia. Hasta aquí todo está bien. Qué gozo, qué bendición ver a aquella familia convertida. Y Lidia, dice la palabra de Dios, que les habla y les dice en el versículo 15, dice: cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer se convierte y los hospeda en su casa. ¡Qué bendición! Ahí estarán ellos en la perfecta voluntad de Dios, gozando y disfrutando la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Ven la salvación de esta familia. Pero luego en el versículo 16 dice que mientras ellos iban a la oración, como estamos nosotros aquí en esta mañana, miren qué bendición, a través de los tiempos, a través de los siglos, los hermanos, los cristianos apartan tiempo para orar, apartan tiempo para dejar a un lado el entretenimiento, para dejar a un lado los problemas, para dejar a un lado los quehaceres del diario vivir, y toman tiempo para orar. Y gracias a Dios porque estamos aquí en esta mañana. Ellos, mientras iban a la oración, les sale al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Llama la atención que no dice cuando ellos iban al mercado, cuando ellos iban a visitar a algún hermano, o cuando ellos iban a hacer algún mandado, no, cuando ellos iban a la oración. Y es que, hermanos, el enemigo, si algo quiere estorbar, es nuestra vida de oración. Cuando usted se dispone a buscar a Dios, cuando usted se dispone a orar a Dios, vienen obstáculos, vienen situaciones, vienen problemas, que busca fulanito, que llega una visita, que alguien llama, que alguien escribe. La oración es peleada, hermano, porque el diablo sabe que en la oración está la victoria. Si algo quiere el enemigo es alejarnos de Dios, es alejarnos de la oración y estorbarnos de alguna manera. Ellos iban a la oración cuando les sale al encuentro esta muchacha con un espíritu inmundo, con un espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios. Y es que todo lo que es brujería, hechicería, adivinación, aunque muchas veces esté disfrazado de bueno, todo eso es obra de los demonios y no tiene nada que ver con Dios. Esta mujer, dice en el versículo 17, que seguía a Pablo. Dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Miren cómo el diablo, como dice la palabra de Dios, y ya lo hemos leído, se disfraza como ángel de luz. Aquí parecía que ella estaba predicando, el demonio ahí hablando y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Hasta está hablando del camino de salvación, que os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo debemos de ser sobrios y velar, hermano? Porque cuánto disfraz hay en la actualidad, cuántas personas haciéndose pasar por hombres y mujeres de Dios, y cuántas veces con espíritus inmundos. Dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, pero dice: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria a Dios. Aquella mujer fue liberada. Hasta aquí todo iba bien en Filipos. Hasta aquí estos hombres estaban siendo respaldados por Dios, tranquilos, sirviéndole a Él, viendo la manifestación del poder de Dios. Y hermano, gloria a Dios por eso. Muchas veces Dios nos lleva adelante en sus planes, en sus propósitos. Pero hermanos, debemos entender que muchas veces, aunque estemos en la perfecta voluntad de Dios, va a venir la aflicción, va a venir el sufrimiento. La Biblia lo dice muchas veces. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios. A veces creemos que porque estamos en la perfecta voluntad de Dios no va a haber aflicción, y no es así. Estos hombres, dice, la mujer fue liberada, pero mira el versículo 19. Pero viendo sus amos, o sea, los dueños de aquella muchacha, en aquel tiempo había esclavitud,
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque cobraban por lo que esta muchacha adivinaba, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y allí comienza una revuelta. Todo el pueblo se levantó contra ellos. Dice en el versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y aquí vienen los versículos que leímos al inicio. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Todo el pueblo se levantó contra ellos. Qué horrible ha de haber sido ese momento, hermano, qué angustia. Creo que usted ha visto en las noticias cómo es cuando se levanta un pueblo o una comunidad contra una o dos personas. Ayer mismo, en un ratito, vi en las noticias que en un pueblo aquí en Guatemala se levantaron contra un hombre y una mujer que eran ladrones. Y hermanos, se levantan las turbas, se levanta la gente airada, se levanta la comunidad. Por lo regular es porque son maleantes, pero aquí, hermano, podemos ver que era contra estos siervos de Dios. Y usted mira cuando se levanta esa gente, cuando se levantan en un pueblo o en una comunidad, se mira el odio de la gente y se puede ver la impotencia y la debilidad en aquellos que son atacados. ¿Cómo se habrá sentido el apóstol Pablo y Silas en ese momento, viendo a toda la multitud, viendo a todo el pueblo contra ellos? Se agolpó el pueblo y los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Esto era terrible para ellos. Pensemos, Dios nos había enviado allí. Dios no permitió que predicaran en Asia para que fueran directamente a Filipos y ahora son humillados públicamente, desnudados públicamente, golpeados públicamente. Por lo que vemos en versículos más adelante, ellos fueron terriblemente heridos. Esas heridas, esas varas les provocaron heridas fuertes. Ahí estaban con sus heridas abiertas, con sus heridas sangrientas. Y en el versículo 23, que ya leímos, dice: después de haberles azotado mucho, no les hicieron caricias, los azotaron mucho. No les hicieron caras, no hablaron mal de ellos, los hirieron, los dañaron y los humillaron terriblemente. Fueron tratados como delincuentes. Eso me hace pensar, hermano, qué diferencia con el evangelio de la actualidad. Hoy los cristianos por una mala cara se desaniman. Hoy los cristianos por una mala actitud se pelean con Dios o se pelean con la gente. ¿Cuántos cristianos hoy viven amargados? ¿Cuántos cristianos hoy viven confundidos? ¿Cuántos cristianos hoy, hermano, dejan la perfecta voluntad de Dios por situaciones adversas? Pero podemos ver a estos hombres que se mantuvieron fieles a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 23: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Una cárcel no es un lugar bonito, no es un lugar cómodo, higiénico o saludable. Ahí estaban aquellos siervos de Dios sangrando, siendo tratados como delincuentes en aquel lugar oscuro, sucio, asqueroso, inmundo. Se cree que los presos en aquellas celdas, en aquellas prisiones de aquella época hacían sus necesidades. Pensemos cómo era ese lugar. Pensemos cómo estaban esos hombres de Dios en ese lugar. ¿Cómo podían comprender ellos qué estaba pasando? Si Dios los había mandado a Filipos y ahora ellos estaban siendo tratados como delincuentes, ellos estaban sufriendo, ellos estaban adoloridos. Y no queda allí, versículo 24 dice: el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Este carcelero, cuando le dijeron que los tuviera que los guardase con seguridad, él todavía, aparte de meterlos a la prisión, los mete al calabozo de más adentro, el más oscuro, el más asqueroso, el guardado para los más malvados, y los pone en el cepo, de tal manera que no podían moverse. El cepo era colocado en los tobillos y era utilizado para castigar a los malos, para provocar dolor y sufrimiento y limitar el movimiento. Usted sabe lo que es estar en una sola posición por bastante tiempo. A uno se le duermen las piernas, se le duerme la espalda, se le duermen los brazos. No sabemos lo que es ser azotados con varas. Ninguno de nosotros hemos sido azotados con varas y hemos estado sangrando. No sabemos lo que es estar en una cárcel. No sabemos estar en un calabozo de aquel tiempo, de aquella época. Ay, hermano, pero vemos a estos hombres de Dios aquí sufriendo. No entendían qué estaba pasando. No era lo que ellos sin duda habían planificado. Ellos no dijeron, bueno, vamos a Filipos y ahí que nos azoten y que nos den con varas y que nos metan a la prisión. Ese no era el plan de ellos. ¿Cómo debemos examinarnos y cómo debemos velar en nuestro corazón cuando las cosas no salen conforme a nuestros planes? Cuando las cosas no salen conforme a nuestros ideales, cuando las situaciones no son comprensibles a nuestra mente, ¿cómo necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo necesitamos, hermanos, poder obedecer a la voz de Dios, poder encaminarnos a su voluntad? Y aún cuando vengan sufrimientos o situaciones difíciles, estando en su perfecta voluntad, poder mantenernos fieles. ¿Cuántas personas es allí donde se desaniman y ya no siguen adelante? Cuando viene el problema, cuando viene la tribulación, cuando viene lo incomprensible, se apartan de Dios, dejan el camino de salvación, hermanos. ¿Y cuántos de ellos se han condenado? ¿Cuántos de ellos ya no han tenido tiempo de regresar y que Dios nos guarde a nosotros? ¿Cuántos se amargan contra Dios? Comienzan a pelear contra Dios. Señor, pero si te estoy sirviendo, Dios, ¿por qué me sucede esto? Dios, pero si tú nos mandaste a este lugar, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Dios, ¿por qué estás permitiendo que nos humillen? Dios, ¿por qué estás permitiendo este sufrimiento? Dios, mira cómo estamos sangrando. Ellos no se pusieron a pelear contra Dios. ¿Cómo debemos guardar nuestro corazón en los momentos de lo incomprensible, en los momentos cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue el dolor? Que Dios guarde nuestra mente y nuestro corazón, porque hermanos, tarde o temprano llega el sufrimiento y el dolor a nuestras vidas como cristianos y como hijos de Dios. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos pasado y solo Dios sabe qué viene más adelante, pero que en nuestro corazón pueda mantenerse ese texto de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando esa sea una convicción en nuestras vidas, el enemigo no va a ganar ventaja, hermano, porque es allí, en esos momentos, cuando el diablo te quiere apartar de Dios, cuando el diablo quiere que te amargues contra Dios y contra las personas, cuando el diablo quiere confundirnos, cuando el diablo quiere desanimarnos, pero que el Señor nos reprenda en esta mañana. Hermano, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces no vamos a entenderlo. Yo creo que hay muchas situaciones en la vida que pasan y atraviesan los cristianos que muchas veces se van a entender hasta que estemos en el cielo. Pero debemos humillarnos ante la soberanía, ante la voluntad de Dios, ser humildes, ser sencillos de corazón. Estos hombres fueron humildes. Vivimos tiempos en el que el cristiano parece de cristal, debe ser tratado con pinzas. Por el orgullo del corazón, el cristiano de la actualidad no soporta nada, no soporta ninguna ofensa, porque ay, pobrecito, cómo sufre, vive solo en autocompasión. El cristiano no soporta ningún problema porque ay, pobrecito de él. El cristiano no soporta el dolor. Ay, hermano, y le da la espalda a Dios. Que Dios nos guarde. Necesitamos aprender el ejemplo de estos hombres y ver cómo actuaron en medio de lo incomprensible.
Versículo 25. Pensemos cómo estaban: azotados, heridos, humillados, sangrando, en el calabozo, en ese lugar oscuro, hediondo, húmedo, adoloridos, terriblemente adoloridos, con sus pies en el cepo. Pero mire el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué ejemplo nos dejan estos hombres? No dice, pero a medianoche ellos quejándose por el terrible dolor y sufrimiento y llorando en alta voz. No, hermano, y tenían motivos para llorar, y muchos. Estaban en medio de aflicción, estaban adoloridos. Ellos no entendían por qué estaban en esa situación, pero no estaban peleando ni quejándose. No se pusieron a preguntarle a Dios, pero Señor, entonces ¿para qué nos querías en Filipos? Mejor nos hubiéramos quedado predicando en Asia, Señor. Ahora aquí en Filipos estamos heridos, maltratados, en la cárcel. En medio del dolor y lo incomprensible, vemos dos cosas importantes. Número uno, orando Pablo y Silas. Orando. Casi siempre se le da énfasis a que ellos estaban cantando. Pero veamos que primero dice, estaban orando a medianoche, en la hora más oscura de la noche, no en la comodidad de una habitación, no en la comodidad de un templo como lo estamos hoy, en el calabozo más oscuro y asqueroso, orando a su Señor, orando al único que los podía ayudar, al único que los podía fortalecer, al único que los podía consolar, al único que los podía sacar de allí. Ellos tenían la disposición para orar. ¿Cómo necesitamos acudir a Dios en oración en todo momento, en todo tiempo, tanto en la bonanza como en los momentos difíciles, tanto en la alegría como en el dolor? Poder tener ese corazón dispuesto para hablar con Dios, para orar a Dios, para clamar a Dios. Necesitamos orar a Dios. ¿A quién más podemos clamar, hermanos? Como dice en Jeremías 33:3, que ya lo sabemos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hermanos, muchas veces lo sabemos de memoria, pero no clamamos ni en la cama, ni en la casa, ni en la calle, ni en el templo. No oramos a Dios. ¿Cuántas veces la disposición para orar a Dios se ha acabado en nuestras vidas? Y si no oramos y no clamamos a Dios cuando no tenemos estorbos ni obstáculos, ¿cómo seríamos estando en una cárcel, sangrando y con un cepo en nuestros pies? ¿Cómo necesitamos esa disposición del corazón? ¿Cuántas veces el corazón está indispuesto para orar? Está dispuesto para un montón de cosas, menos para orar. Pero que Dios nos ayude, hermano, porque la oración te fortalece para glorificar a Dios y pasar en victoria los tiempos de crisis. Eso es lo que estamos haciendo hoy, orando. Y hermanos, cuando oramos es cuando tenemos victorias internas. Cuando oramos es cuando Dios nos prepara para los momentos difíciles que hemos de enfrentar. Cuando oramos nos estamos fortaleciendo en Dios y en el poder de su fuerza, como dice en Efesios 6. Por eso hay un canto que dice que el poder del cristiano está en la oración, y es cierto, hermano. El poder del cristiano está en su vida de comunión con Dios. El que ora constante vencerá en todo tiempo. Es cierto, necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios, necesitamos pedirle, Señor, dame un corazón dispuesto para orar. Si tenemos indisposición, imagínense, a veces Dios nos tiene bien sanos, bien comidos, y ahí estamos indispuestos para orar. Es que qué ingratos somos, hermanos. Hoy cantábamos, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Ojalá y que Dios quiera que de verdad en el corazón broten palabras de alabanza y adoración a Dios por sus misericordias. Hoy no estamos en un intensivo, en un hospital, hermano. Hoy no estamos haciendo cola en una emergencia. Hoy no estamos siendo llevados por una ambulancia. Hoy no estamos recibiendo diagnósticos fatales en nuestras vidas.
sido bueno, Dios ha sido fiel. Hoy estamos disfrutando de las misericordias de Dios. Pero muchas veces, en disfrutando las misericordias de Dios, nuestro corazón está indispuesto para buscarle, nuestro corazón está indispuesto para orar. Que Dios obre en nuestros corazones y nos dé esa disposición. Estos hombres, dice la palabra de Dios, entonces, a medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí estaban esos hombres alabando a su Señor. Allí el enemigo es donde queda avergonzado, porque el diablo quiere verte destruido, quiere verte amargado, quiere verte confundido. El diablo quiere verte hundido en la desesperación, en la desgracia, hundido en la tristeza, hundido en el desánimo, hundido en la depresión. Pero qué precioso cuando el cristiano, en el más profundo dolor, en los más oscuros calabozos de su vida, prorrumpe en alabanza y en adoración a Dios. Ese es un sacrificio que llega a la presencia de Dios en olor fragante. Qué fácil cantar cuando todo va bien, y a veces nos cuesta mover la boca, nos cuesta, hay una indisposición, o a veces si cantamos como loros, pero no hay esa alabanza en el corazón. Muchas veces ni siquiera en la bonanza hay alabanza a Dios, cuanto más cuando vienen aquellas cosas que no esperamos, aquellas cosas que tal vez sentimos que no merecemos, aquellas cosas que van totalmente contrario a nuestros ideales, a nuestros pensamientos o a nuestros planes. Pero hermano, estos hombres alabando a Dios, glorificando a Dios, ¿cómo mirará Dios a un cristiano, a un hijo de Dios, que en medio de un mundo que lo desprecia y aborrece a Dios, ese amado hijo, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de los incomprensibles de la vida, ese cristiano alaba y glorifica a Dios? ¿Cómo lo mirará Dios? ¿Cómo mirará Dios? ¿Cómo se agradará Dios de ese cristiano, de esa cristiana que le alaba y le glorifica en medio del dolor y en medio de lo incomprensible? Necesitamos pedirle a Dios que nos prepare para el día malo, hermano. Siempre les he dicho, cuando hablo de este tema, es de hablarlo con temor, con reverencia, con humildad, porque yo no sé qué vendrá más a mi vida, ni usted sabe qué más vendrá a su vida. Por eso esta palabra es para todos nosotros, para que Dios nos ayude, para que Dios nos fortalezca y para que nosotros podamos de manera personal orar a Dios y pedirle: Señor, prepárame para el día malo. Si como un billete que se nos cae y lo perdemos, a veces ya hasta blasfemamos contra Dios. Si como situaciones que pasan en el diario vivir, que a veces son pequeñas, vemos cómo nos turbamos, o cómo nos desanimamos, o cómo nos enojamos, o cómo nos confundimos. ¿Qué pasará en esas situaciones tan difíciles que muchas veces enfrentaremos? Que Dios nos prepare, que Dios nos ayude. Todos somos necesitados de esto, porque en lo humano no se puede, hermano. Ninguno de nosotros podemos decir: yo sí estoy preparado, yo estoy listo para lo que me venga, yo te adoraré, Señor. Ay, hermano, ninguno podemos decir palabras así de orgullo, de soberbia. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Uno muchas veces habla con orgullo, uno muchas veces habla, hermano, sintiéndose el supercampeón. Mejor ser humildes, mejor ser sencillos, mejor entender que la palabra de Dios dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la Biblia. Cuando reconozco que soy impotente, cuando reconozco que soy débil, cuando reconozco que esto no puede salir de mí, sino que necesito la gracia de Dios, es allí donde Dios se glorifica, es allí donde Dios nos fortalece, es allí donde Dios nos capacita, es allí donde Dios nos saca en victoria. ¿Cómo necesitamos que Dios nos prepare para enfrentar los días malos? Porque esos son los tiempos de examen para el cristiano. Usted se recuerda en la escuela cómo llegaba el día del examen y usted estaba nervioso, nerviosa, y decía: bueno, saquen una hoja, pongan su nombre y ahí viene el examen. Para el cristiano el tiempo del examen es el día malo, porque yo aquí puedo estar hablando muchas cosas, yo aquí puedo dictar
caminar, puedo juzgar, puedo animar, puedo consolar, puedo decir, Pablo y Silas alababan a Dios ahí en medio del dolor. Así nosotros adoremos a Dios. Pero el examen va a llegar a mi vida y a su vida, y es en el día malo, donde salimos o aprobados o reprobados de todo lo que hemos oído o todo lo que hemos hablado. Y allí es donde necesitamos la gracia de Dios. Poder actuar como estos hombres. Poder, hermanos, actuar como Job. Vamos a Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Si Dios lo dejó en su palabra, es para que sea ejemplo para nuestras vidas. Usted sabe todo lo que pasó en la vida de Job en un día. Lo perdió todo. Perdió todos sus bienes, el trabajo de toda su vida. Perdió a todos sus criados. Ese hombre era rico. Perdió todos sus animales, toda su hacienda. Perdió a todos sus amados hijos. Los cristianos de hoy, por un pollito que se les muere, ya están blasfemando contra Dios. Job perdió a todos sus hijos en un día. Se le murieron todos. Versículo 20, Job 1:20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ay, hermano, de lo humano, ¿cómo nos va a salir esto? Es que somos tan impotentes y tan chiquititos, hermano. Pensemos en los momentos en los que nos hemos enfrentado a cosas que no esperábamos. Cuando de repente ocurren cosas que no estaban dentro de nuestros planes. Cuando de repente sufrimos pérdidas que jamás imaginamos sufrir. Cuando de repente viene el sufrimiento que nunca pensamos que iba a llegar a nuestras vidas. Cuando de repente nuestros planes no salen como quisiéramos. O sea, a veces con un pequeño plan que se nos turbe, con una pequeña cosa que no salga como queremos, ya nos turbamos. Ya nos enojamos, ya nos desesperamos, ya entra el carácter en acción. Y ahora, cuando todo el panorama se cambia, ¿verdad que necesitamos la gracia de Dios? Este hombre se postró en tierra y adoró. Postrarse en tierra en humillación y adora a Dios. 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos cristianos a través de los tiempos y las edades se han unido a las palabras de Job? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Les he contado este testimonio. Llegó un momento en el que mi amiga estaba en el hospital. Había tenido su bebé y su bebé estaba muy enfermo. Cuando la fui a visitar, el bebé estaba con problemas cardíacos, con problemas, era una situación bien terrible. De repente en la noche me escribió y me dice: mira, el bebé está grave, oremos. Y ahí estaba el niño en un intensivo. Y recuerdo que empecé a orar, a clamar, a rogar, a suplicar a Dios. Y hermanos, en ese momento el niño murió y audiblemente oí una voz que me dijo: ellos en este momento se están uniendo a los hijos de Dios, que a través de los siglos han dicho: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo seguí orando y clamando y ahí quedó. Al tiempo, yo le conté a ella esa experiencia que tuve y ella comenzó a llorar y a llorar y a llorar y me dijo: eso es de Dios. Porque fíjate que en ese momento, cuando el niño murió, yo le agarré la mano a mi esposo y los dos ahí viendo el cadáver de nuestro nene dijimos exactamente esas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ay, hermano, y eso me hace pensar, realmente a través de los tiempos Dios ha visto a sus amados hijos e hijas que en medio de las pérdidas, en medio de las incomprensibles, en medio de lo que no entienden, han llegado a humillar su razonamiento delante de Dios, han llegado a humillar su voluntad delante de Dios y han llegado a decirle: Dios, tú diste y tú quitaste, sea el nombre de Jehová bendito. Pero hermanos, ¿cómo se puede eso? En lo humano no se puede, no se puede. Aquí
o cuando nuestros planes o nuestros deseos y anhelos no salen como quisiéramos. Vamos a adorar ahí a Dios, vamos a alabar ahí a Dios. Va a haber ahí esa alabanza y adoración en medio de las lágrimas. Que Dios nos ayude, que Dios nos prepare, que podamos tener un corazón así de humilde y de sencillo y de sensible para nuestro Dios. Regresemos a Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los que nos rodean nos observan y nos escuchan, hermanos. ¿Qué mayor testimonio escuchar esa alabanza a Dios de aquellos presos, de aquellos compañeros de sufrimiento? Aunque ese día los que más estaban sufriendo y sangrando en el calabozo más profundo y en el cepo era Pablo y Silas. Pero con su cántico ellos glorificaban a Dios. Ellos se fortalecían internamente en medio de la oración y la alabanza, y ellos animaban a los demás que estaban sufriendo. ¡Qué bendición de la obra de Dios en esos corazones! Y hermanos, hay testigos que nos están observando. Nuestra familia nos está viendo, los que nos rodean nos están viendo, y hermano, ese será un testimonio para ellos. Cuando lo miren a usted no todo amargado, no todo enojado, no todo confundido, todo desanimado, sino cuando lo miren a usted y a mí en oración, en búsqueda, en alabanza a Dios en medio del sufrimiento, del dolor, de lo incomprensible, ese será un testimonio para toda esa gente que nos rodea y que nos está observando, porque son testigos mudos. Toda esa gente a veces no habla, no dice nada, pero nos está viendo, nos está observando. Y esta gente estaba observando, los presos oían a estos hombres alabando a Dios. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios se manifiesta a favor de aquellos que oran y alaban a Dios. Cuando oras y alabas a Dios, llega el momento en que las puertas se abren. Llega el momento en que los obstáculos son quitados. Dios abre caminos en la soledad. Dios abre caminos en el desierto. ¿Cuántas veces pareciera que todo está perdido? ¿Cuántas veces pareciera que todo está cerrado? ¿Cuántas veces pareciera que todo se perdió? Pero cuando oramos y alabamos a Dios, Él se glorifica. Él abre las puertas. Él, hermano, hace maravillas. Él hace portentos. Él abre puertas y Él rompe cadenas. Él rompe ataduras. Él da liberación. ¿Cuántas veces Dios libera de opresión, de tristeza, de amargura? Cuando nos humillamos delante de Él, cuando oramos a Él y cuando le adoramos, le glorificamos. Mire, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es lo que Dios hace, hermano. Dios manifiesta su poder. ¿Cuántas veces lo he visto? ¿Cuántas veces las puertas están cerradas? Y Dios, hermano, Dios pelea nuestras batallas. Dios abre las puertas que son imposibles de abrir, porque Dios es así. Una promesa que me fortaleció en unos años de mi vida está en Isaías. Dice: yo iré delante de ti y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y Dios lo hace, hermano, mientras nos mantengamos en humillación, en oración, en búsqueda, en sometimiento a su voluntad, adorándole a Él y glorificándole a Él. Él se manifiesta, Él abre puertas, Él rompe cadenas. Las cadenas de todos se soltaron. Y ya para terminar, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este hombre tenía miedo porque sabía que lo iban a matar, lo iban a castigar terriblemente y lo iban a matar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Veamos que Pablo no estaba amargado con el carcelero.
Este hombre fue el que los metió al calabozo más profundo. Este hombre fue el que los puso en el cepo. Pablo no dijo, sí, que se muera este hijo del diablo que nos hizo sufrir. No, veamos, es que de verdad cuando Dios está en el corazón, hermano, Dios hace maravillas. Pablo no odiaba al carcelero, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un texto que ya hemos leído y que conocemos. Aquel hombre que en su momento dañó a Pablo y a Silas, ahí estaba con la necesidad de su salvación. Hermanos, muchas veces habrán personas que nos harán sufrir, habrán personas que nos harán llorar, habrán personas que actuarán injustamente con nosotros, pero esas personas también necesitan ser salvas. Que Dios use nuestras vidas para la salvación de esas vidas, para mostrarles el amor de alguna manera, que esas almas no se condenen y no se vayan al infierno, que sean salvos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa promesa es para nosotros, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigamos orando por los nuestros, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros sobrinos, oremos por nuestros nietos. Ellos necesitan conocer al Señor, que no se condenen, que sean salvos. Y le hablaron la palabra del Señor. Nosotros necesitamos hablar la palabra de Dios y por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, a Él y a todos los que estaban en su casa. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ahí podemos ver que las heridas estaban abiertas y sangrantes todavía, pero el carcelero, ese malvado hombre, ahora había sido transformado y ahora Él les lava las heridas. Y enseguida se bautizó Él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire, todo tenía un propósito. El carcelero y su familia fueron salvos, fueron convertidos, fueron transformados. Y un alma vale más que cualquier cosa en esta vida. Un alma, hermano, un alma que no se vaya al infierno, a la condenación eterna. Eso vale más que cualquier cosa, hermano. Yo recuerdo cuando mi mamá se fracturó y casi le amputan el pie. Yo recuerdo bien que ella decía eso, porque se salvaron algunas almas cuando mi papá predicó allá. Y mi mamá dijo, si por un alma nos quedamos aquí, si por un alma sufrí esto, valió la pena. Y hermano, de verdad, un alma que no se vaya a la condenación eterna, un alma que no se vaya al infierno, eso no tiene precio, no tiene precio. Había un propósito. Mire el amor de Dios para este carcelero y esta familia. Todo lo que pasó en Pablo y Silas tenía un propósito. Y Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Todos los incomprensibles que lleguen a nuestras vidas, mejor humillemos nuestro razonamiento, humillemos nuestra voluntad. Que Dios nos conceda recibirlo con humildad, con sencillez, que Dios tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, porque el diablo va a tirar muchos dardos de fuego en esos momentos. Que podamos mantenernos fieles en humillación, orando y adorando a Dios. Y Dios ha de glorificarse, Dios ha de cumplir sus propósitos. Aunque muchas veces no los entendamos, Dios está obrando. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Se acuerda Lidia, aquella mujer que los hospedó? Y habiendo visitado a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quiénes consolaron a quiénes? No fue que Lidia y los hermanos consolaran a estos pobres hermanitos que habían sido humillados públicamente, azotados con varas, sangrados en el calabozo. Ellos salieron para consolar a los hermanos. Miren qué bendición, hermano. Ellos saliendo los consolaron y se fueron. Que Dios nos conceda ser de consuelo y de bendición a muchas personas. Que Dios levante a cada uno de nosotros para ser testimonio de la fidelidad de Dios, para ser testimonio de la
de maximizando lo que nos pasa. Eso no va a pasar, hermano. Yo me doy cuenta, el cristiano vive sumergido en sus propios problemas y ¿qué le importa la vida de los demás? Hay los demás que miren cómo salen, yo estoy aquí en la gran angustia. Y muchas veces, oigan bien, muchas veces, cuando usted se encuentra necesitado, cuando usted tal vez está pasando una gran aflicción o una terrible situación, Dios lo va a usar para consolar a muchas vidas, porque así es Dios. Que Dios nos levante a todos para su gloria y su honra. Esta fue la meditación de esta mañana, nuestra actitud en medio de lo incomprensible. Oremos.